Muy buenos días para todos los que nos están sintonizando hoy en la web radio de la Asociación Cultural Gnóstica Samael Laxmi. Le queremos enviar a todos un cariñoso saludo. Vemos que están conectados de muchos países, como ya es habitual en este ámbito y en estas circunstancias donde transmitimos a través de la tecnología para todo el planeta, digámoslo de esa manera. Este método que hemos implantado, que hemos estado usando por unos años y que lo estamos haciendo en este momento, seguramente nos sirve para muchas cosas, sobre todo para poder compartir algo de la doctrina y reflexionando cada vez que nosotros tenemos que dirigirnos a la hermandad, a la humanidad, a otros seres humanos con los cuales compartimos esta vivencia en este planeta, quizás reflexionamos que no es tan importante transmitir un concepto doctrinal, intelectual, sino utilizar estos espacios que la vida nos cede generosamente para compartir con todos ustedes, tratando de llevar un impulso, un entusiasmo, una reflexión y una claridad del porqué de la obra espiritual, del por qué estamos aquí y del para qué. Son temas filosóficos que obviamente no corresponden a la conferencia del día de hoy, pero que todas las conferencias en su trasfondo tienen o deberían tener, según nuestra óptica, el sentido de transmitir un impulso para nuestro trabajo espiritual, de transmitir una confianza en las situaciones que cada uno de nosotros está viviendo, como diciendo que esas situaciones, si las estamos viviendo para nuestro trabajo interior, evidentemente son las ideales, las mejores. Hay situaciones agradables, hay situaciones desagradables, momentos de luz, momentos de gran impulso y de gran felicidad, y hay momentos también de oscuridad, hay momentos de tristeza. Todos esos momentos se pasan de uno al otro, se pasa de la luz a la oscuridad a la luz, de la alegría a la tristeza, viajando a través del tiempo en la ley del péndulo. Y por eso nosotros hoy queremos compartir con todos ustedes algunas pequeñas reflexiones sobre el título de la conferencia que un poco nos llamaba la atención cuando nos decidimos a ponerle ese título que se llama Los nervios, y de esa forma poder compartir un granito de arena, un entusiasmo para nuestro trabajo interior. Queremos saludar a todos los hermanos que nos están sintonizando, veo que son muchísimos, que hay muchos también que no se registran a través del nombre. También vaya un saludo cariñoso para todas aquellas personas gnósticas o no gnósticas que nos están escuchando. Quizás los términos y la forma de compartir y el decir la palabra hermano, etcétera, etcétera, para alguien que no está dentro de la institución, dentro del grupo gnóstico, dentro del grupo espiritual, pueda sonar raro, pero en realidad todos somos hermanos, todos compartimos este planeta, todos somos humanos, todos tenemos nuestros mismos pesares y dolores, tenemos nuestras mismas alegrías y satisfacciones, y por lo tanto eso es considerado una hermandad. Todos partimos del mismo origen, y al partir del mismo origen también nos podemos considerar hermanos. Así que vaya para todas las personas o hermanos que nos están sintonizando a través de la web radio de la Asociación Cultural Gnóstica. Veo que son casi como 40 computadoras que están tratando de sintonizar o están sintonizando y escuchando nuestras palabras. Nosotros queremos decir que siempre estamos compartiendo la doctrina gnóstica, que siempre estamos tratando de expresar una enseñanza que se llama la enseñanza crística, que a través del tiempo se ha revestido de diferentes formas. Hoy nosotros la tenemos como gnosis, pero que ha tenido diferentes nombres, diferentes lugares, diferentes profetas, diferentes maestros,
diferentes enviados del cielo hacia esta tierra para poder volver nuevamente al cielo. Así que vamos a comenzar con algunas reflexiones, algunos temas sobre los nervios. Diciendo antes también, perdón que estoy haciendo un poco larga la introducción, diciendo antes que vemos que hay hermanos de muchísimos países, otra cosa que también nos hace reflexionar, cómo la tecnología nos ha permitido estar estableciendo relaciones humanas, ¿sí? Más allá de que no estamos físicamente, pero sí estamos a través del sonido, del verbo. En un instante estamos conectados en todo el mundo, porque veo que hay hermanos, bueno, de Grecia, obviamente, que le mandamos un saludo cariñoso a los hermanos del monasterio Aion 13, especialmente al maestro, un saludo cariñoso. Y muchas gracias nuevamente por la oportunidad de poder dirigirme y dialogar y reflexionar con el pueblo gnóstico y con los hermanos que nos están sintonizando de diferentes lugares. También veo que están conectados los hermanos de Uruguay, del Nobel Monasterio Rajorkú, ya en toda su magnitud, digamos, porque ya está activa la parte esotérica y está activo el monasterio en sí mismo, el lugar que nosotros le llamamos monasterio, a ese lugar donde viven los monjes y donde se reúnen las personas que quieren apoyarse entre ellos para poder compartir las enseñanzas que le permitan tener un camino, una vía hacia la libertad, hacia la paz, hacia la serenidad, hacia la espiritualidad. Bueno, y después hay de todos los países, de muchos países. Vemos de Chile, vemos hermanos obviamente abundantemente del Brasil, algunos hermanos y hermanas del Brasil que han pasado por este monasterio donde hoy estamos transmitiendo esta conferencia, estas palabras. Un cariñoso saludo. El último curso que hemos compartido aquí en este monasterio tiene apenas un mes y pocos días de terminado, pero parecería que como que pasó mucho tiempo y que ellos o los hermanos con los cuales hemos compartido este curso quizás sienten o perciben la misma sensación, pero les mandamos un cariñoso saludo y espero que estén en el frente de batalla tratando de luchar contra sí mismos y ayudando a todos aquellos que quieren, que sienten y que buscan la libertad, la luz, la enseñanza. Vemos obviamente de Alemania, un saludo cariñoso, de España también, de Italia misma, aquellos italoparlantes que entienden el español o que al menos dicen que lo entienden, pues entonces sí, los estamos saludando. Vemos también hermanos de Bulgaria, en la misión en Bulgaria, un saludo cariñoso, de España y quizás algunos otros que en estos momentos se me pasan, pero bueno. Obviamente de Uruguay en general, no solo de la parte del monasterio, sino de Uruguay en general. Chile, sí, Chile, claro, estamos con Augusto y con los hermanos que están cerca en el área de Santiago y nos están diciendo también, creo que había visto, que están ingresando de otro lugar de Chile que es, cerca de... Creo que era cerca de la ciudad de Concepción, en esa zona. Bueno, los nervios, el tipo de los nervios es por no ponerle el sistema nervioso y todas las situaciones que se presentan con la interacción de la parte energética psicológica del ser humano y la parte física. Los nervios, ¿quién de nosotros alguna vez en la vida no ha dicho estoy nervioso? ¿Qué nervios? ¿Qué me atacó los nervios? Estoy desequilibrado en forma nerviosa. ¿Sí? Eso me da nervios, me pone nervioso. Entonces todos de una u otra manera, en forma digamos genérica, siempre nos referimos a los nervios. Cuando alguna situación externa,
nos está afectando. No solo a los nervios, hay a muchas otras cosas, ¿no? Cuando uno tiene un abuso intelectual, parece como que se le calienta la cabeza. Cuando uno necesita coraje y energía, se refiere normalmente al sistema endocrino. Cuando uno, digamos, como que no le tiene miedo a nada y como que no le hace, bueno, hay una expresión en uruguayo que no es muy cultural, pero que me viene a la mente en este momento y que, perdónenme que la voy a decir, como uno dice que no le hace asco a nada, bueno, dice que tiene un hígado muy, muy fuerte o un estómago. Y así el ser humano va haciendo referencias a ciertas partes del organismo físico, biológico, cuando se enfrenta a diferentes situaciones. En las situaciones que nosotros nos queremos referir en el día de hoy, tienen que ver con el sistema nervioso, tienen que ver con los nervios y tienen que ver con la capacidad que tiene el ser humano en su parte biológica de asimilar y de soportar y de sobrellevar la vida, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a hacer un análisis a los diferentes sistemas del cuerpo humano, si le hacemos un análisis, vemos que el sistema que estaría más cerca de la parte espiritual, de la parte psicológica, de la parte filosófica, de la parte anímica, sería el sistema nervioso. Podríamos decir, para dar un ejemplo y para poder nosotros en este momento tomar una idea, que la parte más lejana o la parte que digamos es más humana, más material, más física, sería la parte de los huesos. A tal punto que cuando el cuerpo humano o la persona desencarna y el cuerpo humano queda digamos, sin vida, la última parte que se desintegra, como ustedes bien saben, son los huesos. Entonces podríamos decir que si los huesos y el sistema esquelético es la parte más lejana a la parte espiritual, a la parte anímica, a la parte psicológica, digamos que el sistema nervioso es la parte más cercana. O sea, el sistema nervioso es el nexo, es la interacción, es el puente, es el mensajero de la parte espiritual en el cuerpo humano. O sea, nos permite a nosotros, en este mundo físico, el sistema nervioso, los nervios, nos permite en el mundo físico experimentar la vida. Claro que los huesos, la sangre, los músculos, el aparato digestivo, el sistema de reproductor, la piel, la linfa, el sistema inmunológico, el sistema de purificación de los riñones, todos los sistemas evidentemente nos permiten interaccionar en este mundo y poder ver y utilizar los sentidos, no solo el de la vista, digamos ver en forma genérica la experiencia de la vida. Pero el sistema nervioso en sí mismo es aquel sistema que nos permite interaccionar con la parte espiritual. De ahí vienen muchas reflexiones y empezamos a realizar algunas series de reflexiones para que nosotros, ¿con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Porque nosotros nos tenemos que preguntar, ¿para qué hablar? Cuando nosotros hablamos mucho y damos muchas conferencias, como nos sucede a casi todos los misioneros, muchas veces tenemos que sentarnos o parar o obtener un momento de tranquilidad en nuestra vida para preguntarnos por qué hablamos tanto, por qué decimos tantas cosas. La síntesis es que estamos en un momento histórico en el cual es necesario, muy necesario, se hace casi imprescindible, el intercambio, el diálogo y el hablar con todos los que nos queremos apoyar en este camino. En épocas antiguas o en épocas pasadas, en cientos o miles de años atrás, no era tan así. Evidentemente los tiempos se van acelerando, los tiempos van cambiando, las circunstancias nos van presentando nuevas posibilidades, como es lo que estamos haciendo hoy, y perdónenme que repita nuevamente lo mismo, que es compartir en el planeta. Imagínense que hay lugares donde ahora es de mañana y le tenemos que decir buenos días, lugares donde ya están preparando el almuerzo, lugares donde ahora ya
están tomando el té porque es la tardecita y ya llega la nochecita. Y estamos en un momento en el cual nosotros tenemos que reflexionar el por qué hablamos o el por qué hablar, y perdónenme este paréntesis que estoy haciendo. Entonces llegamos a la conclusión en este momento que lo interesante es encontrar un momento de tranquilidad, de impulso, de espiritualidad, de compañerismo, de amistad, darnos cuenta que no estamos solos, que todo lo que nos sucede cuando empezamos el trabajo interior nos sucede a muchos de aquellos que nos hemos decidido a realizar el trabajo interior, y entonces el hablar, el comunicar, el dar conferencias, el enseñar la gnosis, el transmitir las primeras cámaras, las convivencias, que ahora se acerca Navidad, estamos terminando el año, entonces también se producen convivencias. En este año, en esta Navidad, vamos a tener a nivel internacional 3 convivencias en los monasterios de nuestra institución, en el Aion 3 en Grecia, en el Samael en Italia, en Roma, y en el Rajorku en Santa Ana, en Uruguay. Y seguramente en otros países habrá lugares donde también en los lumiciales se van a reunir en torno a la festividad. Y entonces, sin querer irnos de la conferencia, vamos a volver, pero ya con el conocimiento de que el hablar y las conferencias en este momento histórico casi que ya no son para dar una enseñanza, digamos, aplicable, sino que son para recibir un impulso, una fecundación de la conciencia, una renovación de la fe, una alegría de saber que no estamos solos y de que compartimos este camino en forma prácticamente, digamos, unidos. Pero bueno, volvamos a la parte del sistema nervioso y de los nervios. Entonces, estamos llegando a la conclusión que el sistema nervioso y los nervios son la parte que tenemos más en relación a la parte espiritual, al ser. Y ahí viene, como decíamos, una de las primeras reflexiones. Una de las primeras reflexiones que el maestro Samael la realiza y la explica, y estamos hablando de ya casi 50 años atrás. Imagínense cómo está hoy, cómo ha progresado, sea la parte mala que la parte buena del ser humano. Y dice que el sistema nervioso y los nervios son el asiento del ser. O sea, el ser, que es esa parte espiritual, nuestro origen, él se puede expresar exclusivamente a través de un sistema nervioso. Cuando el sistema nervioso le permite entrar a su, digamos, parte biológica, o sea, el sistema nervioso es como un instrumento, es como una herramienta que el ser utiliza y que toma posesión del sistema nervioso y le permite al humano, a la parte humana, le permite de esa forma poder expresarse. De ahí viene la primera paradoja, porque nosotros decíamos en la presentación del volante, del manifiesto, del afiche de la conferencia, decíamos los nervios y decíamos emociones, paradojas y conductas humanas. Las conductas humanas y las paradojas se inician a expresar a través de cómo la parte, digamos, que no le conviene la expresión del ser, que no le conviene la parte espiritual, que no conviene, hay una parte, hay un sector, hay un área que no le sirve, que no le conviene que se exprese el ser, que se exprese la espiritualidad, que se exprese el bien. Nosotros, como todos ustedes ya sabemos, gnósticamente lo conocemos como el ego, el satán, la parte, digamos, más oscura, más densa de cada ser humano. No le conviene, no, para sus intereses, para vivir, no le conviene que se exprese el ser. De ahí es que nace una de las primeras paradojas, que son la concepción de esta humanidad, la concepción de ciertos fármacos y ciertas sustancias químicas que pueden actuar
en el sistema nervioso, pero que al mismo tiempo que actúan en el sistema nervioso y actúan en los nervios, van realizando un trabajo de erosión, un trabajo de desgaste del sistema nervioso, porque al destruir el sistema nervioso, evidentemente el ser no se podría expresar. En cambio, la expresión densa del yo psicológico necesita también, obviamente, que necesita del sistema nervioso, pero necesita de menos intensidad. De ahí está que cada cuerpo, partiendo del cuerpo físico, vital, astral, mental y causal, también podríamos incluir el Buddhi y el Atman, el cuerpo de la conciencia y del íntimo, tengan su ultrafisiología, tengan su sistema nervioso. El venerable maestro Samael nos explica a través de los códices de la antigua India, donde los Vedas y lo que hoy se conoce como el Ayurveda nos habla de la anatomía oculta, nos explica que cada cuerpo, siendo séptuples nosotros en la constitución, tiene su fisiología. Entonces, cada cuerpo tiene su sistema nervioso. Pero si nosotros analizamos, el yo psicológico no penetra más allá del mundo causal. Y entonces no podría ocupar ciertas áreas del causal, de la conciencia y del íntimo. Entonces esa parte del sistema nervioso de esos cuerpos el ego no lo puede usar, pero sí puede usar los sistemas nerviosos de los cuerpos mentales hacia abajo, dándonos a entender que también tiene que cuidar el yo psicológico ciertos aspectos del sistema nervioso. Ahí entramos en la primera paradoja, porque imagínense que un flagelo que nosotros tenemos como humanidad, nosotros en la humanidad tenemos muchísimos flagelos. Nos hemos acostumbrado y nos parece todo que es normal, pero nosotros vivimos en una humanidad muy alejada de la espiritualidad, muy extraña. Por más que esto le pueda sonar en una forma, le pueda sonar un tanto, sea altisonante, sea negativo para algunos de los que nos están sintonizando, porque claro, sí hay cosas muy bonitas en la humanidad, pero esta humanidad realmente está necesitando de un shock, de un cambio, de otra vibración, porque cada vez se mete en agujeros más oscuros, más tétricos, en infiernos muy densos, que salen a la epidermis y se manifiestan a través de lo que, bueno, estamos hablando del sistema nervioso de los seres humanos. Entonces, la paradoja es que el uso de las drogas es un gran flagelo, es una de las grandes plagas, es uno de los grandes dilemas, uno de los grandes temas de discordia, temas de discusión, temas de polémica sobre lo que son las drogas. Pero las drogas es como una paradoja porque son sustancias que el ser humano ha descubierto que podrían ser usadas en muchas ocasiones para beneficio, pero que la humanidad lo ha utilizado como un método de evasión y como un método de bloqueo de la parte espiritual. De ahí nosotros concluimos lo que decíamos hace unos minutos, que hay una parte negativa, hay una parte oscura, densa, que no le conviene que el ser se exprese, y para eso inicia a manifestar, inicia a proponer a la humanidad y al ser humano, le inicia a proponer diferentes, digamos, atajos. Y no quiero ser claro, pero no quiero ser muy literal, que debemos dejarlo un poco metamorfoseado, un poco escondido lo que estamos hablando, porque seguramente esta conferencia evidentemente va a salir a la luz y sale para todos lados, pero esas drogas han hecho de nuestra humanidad una humanidad que se ha divorciado y se ha separado de la posibilidad de expresión del ser. Y figúrense que las drogas normalmente, no siempre, pero normalmente, a los primeros que agarran son a los jóvenes. ¿Por qué? Porque si de pequeños y de jóvenes ya elevamos el pensamiento, ¿no? de la otra parte, si de jóvenes ya se le va
dañando, se le va quitando poder al sistema nervioso, evidentemente a medida que va creciendo, el sistema nervioso no va a poder tener toda la potencia para poder expresar al ser. Bueno, los nervios canalizan una energía de la parte interna, que es la que nos hace sentir esas sensaciones y esas emociones que nos producen ciertas conductas humanas. O sea, cualquier persona tiene situaciones en la vida que lo ponen nervioso. Cuando los nervios se van saturando porque no logran procesar o hacer la digestión de las emociones, de las situaciones, de las relaciones humanas, de las problemáticas del hombre, evidentemente los nervios empiezan a debilitar, el sistema nervioso se debilita y empiezan a aparecer los primeros síntomas de lo que hoy se conoce como el estrés o como el abuso del sistema nervioso. Y esos síntomas van a desencadenar en que la persona va a tener que privarse de muchas situaciones en la vida porque su sistema nervioso no lo resiste. Entonces los nervios, que es un sistema, que es un conjunto de, digamos, de cables que tenemos en el cuerpo humano, para aquellos que utilizan el diseño gráfico, serían como si el cuerpo humano fuera una imagen y los sistemas fueran diferentes layers o diferentes imágenes que se van superponiendo, empezando, como hemos dicho, del sistema óseo y muscular, llegando hasta el sistema nervioso, pasando por el sistema de defensa, linfático, endocrino, reproductor, urinario, digestivo, circulatorio y también la piel y llegando al sistema nervioso. Son como superposiciones de sistemas que se unen en una inteligencia, que esa inteligencia radica en el kéter del cuerpo humano, que está en la sien, que está en la glándula pineal, y que todo hace que le permita al sistema nervioso interaccionar todos los demás sistemas y llevar la información a nuestra conciencia. Uno dice, ¿dónde está la conciencia? ¿De qué está hecha la conciencia? ¿De qué está hecha la esencia? ¿Cuál es el material con el que está construida? ¿Dónde está? ¿Dónde la puedo ver? ¿La puedo percibir a través de algún sentido físico o necesito ir más allá de los sentidos físicos? ¿Qué tamaño tiene? ¿Dónde se aloja? La mente sensual quiere antropomorfizar normalmente a la esencia y la conciencia, pero la conciencia es una energía, es un material psíquico que tiene una existencia más allá de la parte física. Y la única forma de que esa esencia, esa conciencia, ese grado de comprensión, ese grado de voluntad, ese grado de alma que le permite al ser humano tener una experiencia en la vida, la única forma de que se exprese a través de los nervios, a través del sistema nervioso. No vamos a entrar, porque ya vamos avanzando en la conferencia, no vamos a entrar en diálogo de cómo está hecho el sistema nervioso, cuáles son sus células, las neuronas, y que las dendritas, y que el axón, y que las células, y que la comunicación, y que la electricidad, y que los neurotransmisores, y etcétera. No podemos entrar en todo eso porque evidentemente eso sería para un seminario, o sería para un estudio con un libro de anatomía, con un libro de fisiología, y poder penetrar en la parte, digamos, visible de nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso evidentemente se basa en la percepción del mundo y elaboración de información, porque el cerebro pertenece al sistema nervioso, y esa elaboración de información del cerebro que pertenece al sistema nervioso viaja hacia el cuerpo mental, y del cuerpo mental, si estoy usando la mente interna, me permite llegar al cuerpo de la voluntad, de vivir mi vida según la voluntad del ser y accionar los aspectos de la conciencia y del íntimo. Entonces ahí nosotros vamos a ver en el nexo cómo partimos muchas veces de una emoción que puede ser o debería ser superior. Uno siente algo. Eso siempre nos viene el ejemplo de la pareja o del matrimonio. Uno, cuando siente simpatía por su pareja, cuando se está conociendo, cuando está de novio, no es que está razonando todo el tiempo del por qué. Es un sentimiento. Por eso en el afiche decía emoción, paradoja y conducta humana. De la emoción nace se desencadena, del sentimiento se desencadena
una larga, digamos que se desencadena una larga cantidad de impulsos que van a llegar hasta el cuerpo átmico, que van a llegar hasta el ser. De ahí que la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser nos permitan tener un ida y vuelta con nuestro Padre a través del sistema nervioso y obviamente el sistema nervioso a través del cuerpo humano. Los nervios, que son esos cables que nos conectan los sistemas del cuerpo, nos permiten experimentar lo que se llama el placer y el dolor, que son la dualidad del centro instintivo, de esos 5 centros que nosotros tenemos de la máquina humana, los 5 centros inferiores, partiendo del intelectual y llegando al sexual, pasando por el motriz emocional y el instintivo. El instintivo nos da la sensación de placer y de dolor. El placer y el dolor es una sensación que la podemos percibir a través del sistema nervioso. El sistema nervioso tiene cables que conducen información del cerebro hacia las células y cables que conducen la información en el sentido contrario, o sea, en dirección contraria, de las células hacia el cerebro. El cerebro elabora las sensaciones, elabora las percepciones, elabora las impresiones desde el punto de vista gnóstico, y la elaboración de las impresiones hechas por el cerebro nos permite conceptuar y experimentar la vida, realizar conceptos y realizar deducciones, inducciones, y realizar en nuestra vida los objetivos que nos proponemos. Pero todo parte de una sensación. Eso es algo muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros no tuviéramos sensaciones, si nosotros tuviéramos una máquina sin ninguno de los 5 sentidos y sin percepciones de los sentidos ocultos, de los chakras, evidentemente la vida no tiene sentido. Entonces, si nosotros estamos en este mundo, estamos para experimentar la vida, somos hijos de Dios, somos hijos de ese principio inteligente, hemos venido acá a experimentar la vida y nosotros no podemos hacernos los desentendidos de la experiencia de la vida, de compartir los placeres y los dolores de la vida. El tema o el gran tema que atañe y que tiene que ver con la psicología gnóstica es el combate o el duro combate entre la parte negativa o el yo psicológico y la experiencia de la esencia, la experiencia del alma y la experiencia del ser. Esencia, alma y ser y espíritu. Ese es el progreso espiritual de una persona. Comienza como una esencia, se desarrolla como un alma y se expresa como un espíritu en las grandes realizaciones que logra en la vida. Entonces los nervios es algo mucho más simple de lo que nosotros pensamos. El cerebro humano tiene aproximadamente unos 40 pares de nervios que vienen de aproximadamente unos 30 vienen de la espina dorsal, conectando todos los órganos y todos los sistemas, expresando placer y dolor, y también vienen otros nervios que se encajan prácticamente en la caja cránica, que comandan los sentidos físicos y otros músculos que se llaman músculos lisos o independientes o autónomos para que se pueda procesar la vida. El sistema nervioso, compuesto de nervios, compuesto de neuronas, las neuronas compuestas de una química muy especial, y esa química especial de las neuronas compuesta de un elemento que es el punta, el éter. Por eso el éter y el punta es la parte más cerca que nosotros tenemos como experiencia del ser, que era lo que decíamos y lo que estamos concluyendo en la conferencia. Y decimos que esos nervios nos permiten tener una capacidad de vivir. Porque le vamos a poner un ejemplo simple. Cuando uno se golpea, supongamos que uno se golpea la rodilla, se golpea el codo, se golpea un dedo, siente un dolor, ¿sí? Ese dolor le permite no usar esa parte del cuerpo, permitiéndole a esa parte del cuerpo que queda sin uso por un tiempo, que se regenere, se reconstruya. O sea que el dolor físico en ese sentido de reconstrucción es positivo. ¿Por qué? Porque si yo no sintiera dolor, pongámosle que me dañe un dedo, ¿sí? El dedo índice de la mano izquierda, ¿sí?
no sé, trabajando, la persona está trabajando, trabaja en, yo qué sé, es zapatero, por decir algún ejemplo, se me viene a la mente, y está utilizando una herramienta y se golpea un martillo, está clavando los clavitos de la suela del zapato y utiliza un martillo y se golpea el dedo. ¿Sí? Evidentemente cuando se golpea el dedo siente dolor y cada vez que lo va a usar hasta que no esté curado, siente dolor. Eso es el sistema nervioso. Eso es un dolor físico que nos hace de espía, nos hace de atención, de alarma, de que esa zona del cuerpo no la tenemos que usar. Pero el sistema nervioso no solo tiene injerencia con los dolores físicos, el sistema nervioso tiene injerencia con los dolores del alma, con las penas morales, como nos enseña el maestro Samael, porque curar el cuerpo y curar la parte física es una tarea noble, es una tarea muy, muy noble, muy, muy loable. Pero penetrar en la psiquis humana y en los dolores del alma es una tarea aún más loable. ¿Sí? Entonces el sistema nervioso no solo protege físicamente, sino que también te protege espiritual y psicológicamente. Y de ahí viene a desencadenar, de ahí se desencadenan una serie sin fin de reflexiones y de análisis de la psiquis humana. Porque si el sistema nervioso nos protege el dedo índice de la mano izquierda del zapatero para poder curarse por un tiempo, siente dolor hasta que esa parte del cuerpo se cura, también el sistema nervioso, que es una interacción con el alma y con el espíritu, nos protege de los dolores y de las enfermedades que hemos tenido en la vida que son psicológicas, psíquicas. De ahí que cada uno de nosotros en la vida, en base a esos dolores, a esas enfermedades y a esas circunstancias de la vida, que gnósticamente le llamamos traumas complejos, le llamamos estructuras psicológicas que se crean en la infancia y a medida que las experiencias de la vida nos someten a dolores y a problemas, esas son situaciones que generan una interacción con el sistema nervioso, permitiéndonos el sistema nervioso sentir dolor por un trauma pasado, por una experiencia negativa de la vida, sentir dolor porque si nos metiéramos de vuelta a experimentar esa situación de la vida sin haberla reflexionado, meditado, analizado, realizado el trabajo psicológico de discernimiento, de meditación para la muerte del ego, de análisis, de oración, de integración con la divinidad, de mística, de reflexión serena, de paz y de tranquilidad. Si no hacemos todo ese trabajo y nos metemos en una situación traumática que nos ha creado una estructura psicológica para poder vivir, evidentemente no lograríamos hacer el trabajo interior. O sea que la importancia de los nervios y del sistema nervioso, partiendo de una sensación y de una emoción, pasando por muchas paradojas, solo le dije la paradoja de la droga, pero tenemos infinitas paradojas para poder hablar, pasando por la paradoja de la droga, llegando a concebir conductas humanas, nos permite hacer el trabajo interior. Espero que no esté saliendo muy complicada la conferencia, no es mi intención hacerla complicada, simplemente lo único que quiero es transmitir una reflexión, un análisis de muchas situaciones que se nos presentan en el mundo. Mire, yo le podría poner muchos ejemplos de cómo el sistema nervioso se va creando y fortificando debido muchas veces a la recurrencia del uso de un ego o debido muchas veces a la recurrencia del uso del ser. ¿Sí? Son como moldes. Las estructuras psíquicas de los seres humanos, no todos nosotros los seres humanos, inician como un fluido, como si fuera una gelatina, pero como una gelatina que no tiene forma, como un agua gelatinosa. ¿Sí? Inclusive el maestro Samael, en el libro El Parsifal develado, en el libro Nociones Fundamentales de Endocrinología y Criminología, él habla de que los sistemas nerviosos de la ultrafisiología del ser humano es como una cuestión, como un fluido. ¿Sí? Pero ese fluido que no es como el agua, no es un fluido, es un fluido gelatinoso,
Inclusive, si nosotros vamos a ver la médula en los animales, y bueno, en los humanos también, pero en los animales nosotros conocemos y sabemos que la médula es como una gelatina. Y la médula, que es la parte interior de las vértebras y de los huesos, pero más que nada de las vértebras, por donde circula la energía psíquica y donde circula la parte eléctrica del cuerpo humano, es el sistema nervioso. Y entonces nosotros, ese fluido que es el sistema nervioso, va adquiriendo una estructura, una forma, para que nuestra mente sensual lo entienda, según el yo psicológico que se va expresando recurrentemente, o en aquellos humanos que han hecho un gran trabajo interior, o el ser, el alma, el espíritu que utiliza el sistema nervioso. Es de la misma forma, imagínense una persona, por ejemplo, que es deportista y juega al tenis. Esa persona desarrolla, si por ejemplo una persona que juega al tenis y es derecho, evidentemente el brazo derecho le queda mucho más grande, mucho más gordo que el brazo izquierdo, porque es la parte que más usa. Si los futbolistas están todo el tiempo, pasan 15, 20 años de su vida jugando a la pelota, haciendo ejercicios, tratando de perfeccionar su cuerpo para poder ser esos atletas que buscan el gol, evidentemente se le vencen los huesos de las piernas. Si ustedes ven a los futbolistas, normalmente los futbolistas tienen las piernas curvadas de tanto tensionar los músculos. Imagínense que se tensionan los músculos que se unen entre la rodilla y el pie, y entre la rodilla y la cadera, y evidentemente eso como que le hace tanta tensión que logra curvar el hueso. Lo mismo, un yo psicológico recurrente en el sistema nervioso, o el espíritu, el ser, la divinidad nuestra, nuestro Padre, en el sistema nervioso. Por ejemplo, si una persona siempre ha obtenido resultados en su vida gracias a los caprichos, su sistema nervioso ya es caprichoso. O sea, está apto para que todos los yoes psicológicos del capricho se expresen continuamente en su sistema nervioso, porque sabe que a través de los caprichos obtiene el resultado que quiere. Eso empieza de niño. Uno cuando es niño, por ejemplo, quiere un chocolate y entonces hace capricho. Y capricho y llora y patalea y grita y pide hasta que logra el chocolate. Después quiere un Frankfurter. No son, claro, nosotros no, pero me acuerdo que de chiquito, cuando nosotros éramos chiquitos, muchas veces nuestros padres nos llevaban a ciertas festividades, y en esas festividades había el popcorn, la nieve de azúcar y los Frankfurter o los panchos, como le decimos en Uruguay. Y entonces con el capricho uno lograba obtener el pancho o el copo de azúcar o el popcorn. Y si uno eso lo siguiera expresando en su vida, genera una estructura que después de adulto es lo mismo. Con el capricho obtiene lo que quiere. Con la violencia, por ejemplo, la persona violenta normalmente no es que sea violenta porque tiene gran ira. Bueno, en la mayoría de los casos sí, pero muchas veces es un arquetipo, un uso de la violencia para amedrantar a los demás para conseguir sus resultados. Uy, es terrible. O si nosotros podemos hablarnos de el Don Juan o de la Doña Inés, de las esferas de Najemá para conquistar al sexo opuesto. Todo eso genera estructuras psicológicas que se van expresando, y con el devenir de los años el sistema nervioso queda esa gelatina, queda como si fuera un sello, queda como si fuera un molde, y ya se va haciendo cada vez más complicado fluidificar nuevamente el sistema nervioso. Y es lo que el maestro Samael y los grandes estudiosos de la psiquis humana dice, que el ser humano se va con el tiempo oxidando. En italiano sería arrullinando, sería en español, sería la persona se va, discúlpenme que se me fue en este momento la palabra, pero es como que se le va produciendo una oxigenación y se le va produciendo una herrumbre, y las estructuras son cada vez más dificultosas, como esas puertas de los castillos que no se abren en años, y que cuando uno la abre hace un ruido espantoso y que sufre.
lo indecible para poder abrir y tiene que hacer una fuerza suprema para poder abrir esas puertas. Esas son las estructuras mentales, las estructuras psicológicas que parten de una sensación del sistema nervioso. Claro, es una petrificación de la mente, pero si la mente nosotros la vemos como algo sensual y ligada al sistema nervioso, evidentemente es una petrificación del sistema nervioso. Ahora, ya para ir entrando en la parte final, para poder darle paso a las preguntas que ustedes quieran realizar o para el diálogo, vamos a ver algunos aspectos en los cuales nosotros podemos beneficiar la expresión del sistema nervioso, o sea, la tonificada del sistema nervioso. Normalmente, la clave suprema para la tonificación del sistema nervioso es la transmutación de las energías sexuales. ¿Por qué? Porque es la energía más sutil, es la energía que alimenta todos los centros de la máquina. Los centros de la máquina se asocian al sistema nervioso. Los chakras, como se dice en el Hindustán, o los plexos nerviosos, que tenemos 7 plexos nerviosos fundamentales en el cuerpo, pertenecen ellos al sistema nervioso físico, pero pertenecen a un sentido interno que pertenece al cuerpo astral. Todo ese conjunto, todo ese mecanismo, toda esa anatomía oculta, toda esa especie de, digamos, de fisiología y de anatomía, le permite al ser humano la experiencia de la vida. Por lo tanto, nosotros tendríamos que tener una capacidad para reconstruir, calmar, tonificar, mejorar al sistema nervioso. Cuando uno tiene el sistema nervioso alterado, hay muchísimos síntomas del sistema nervioso alterado. El sistema nervioso alterado le altera evidentemente absolutamente todos los demás sistemas. Pero cuando ya la alarma de que otro sistema del cuerpo está funcionando mal y no le sirve a la inteligencia humana, altera definitivamente el sistema nervioso. Y si eso continuase mucho en la vida de un ser humano, llegaría a formar lo que se llaman y lo que se conocen como las heridas del cuerpo mental y las enfermedades psíquicas, que normalmente advienen a la vida porque hay un desequilibrio muy impresionante en la parte de el despertar o el despertar o el sueño de la conciencia con la voluntad del ego o la voluntad del ser. Es una batalla continua. Es una batalla entre el sueño y el despertar. Es una batalla entre la voluntad mecánica del ego y la voluntad del ser. Y eso se sucede todo en un campo de batalla, que es la energía sexual y que es el lugar de donde el sistema nervioso obtiene en forma eferente y deferente, o sea, de ida y vuelta, obtiene la energía para la experiencia de la vida. Entonces, obviamente que necesitamos el pranayama, la alquimia, la transmutación, la respiración, la inspiración, las caminatas, la buena música, los paisajes, crear momentos de soledad en nuestra vida para poder obtener ese cese de las funciones de relaciones humanas. Y eso nos va permitiendo integrarnos con un sistema nervioso que nos va corrigiendo muchas conductas o nos va permitiendo tener muchas conductas que tengan que ver con la expresión de las virtudes del ser humano. Nosotros, hoy por hoy, la gran problemática que tenemos a nivel del sistema nervioso de cada persona en forma individual se ha hecho, y ya lo estamos diciendo hace muchos años y lo venimos diciendo de mucho tiempo y lo venimos hablando. Han pasado periodos en los cuales hemos dejado de hablar de eso por meses o por un año, pero una y otra vez volvemos a lo mismo, que es que la saturación que tenemos los humanos de nuestro sistema nervioso en esta época, en este Kali Yuga del siglo XXI, no solo se está expresando como un aislamiento a nivel individual, sino que se está procesando como fenómenos verdaderamente asombrosos en las relaciones sociales y en la sociedad que hoy nosotros vivimos. Perdónenme, y es otra paradoja, hay muchas paradojas, perdónenme porque nosotros en este momento estamos usando la tecnología. En este momento estamos usando internet,
En este momento estamos usando, quizás muchos, la mayoría, están usando el Facebook. Tenemos, bueno, acá no sé si me dice, pero tenemos, claro, ahí, imagínense, hay 50, más de 50 y pico de computadoras conectadas. Evidentemente se han conectado a través de cualquier programa de computación. Estamos usando el Facebook, la mayoría, estamos usando diferentes herramientas o instrumentos. Estamos utilizando instrumentos que nos permiten tener una conectividad, ¿sí? Claro, sí, me dicen, bueno, claro, hay 98 computadoras, más de las cuales 52 computadoras no están identificadas. Si nosotros calculamos que en cada computadora hay un promedio de 5 personas, podría ser más o menos, imagínense que nosotros a través de la tecnología en este momento estamos hablando a más o menos unas 500 personas en todo el planeta, ¿sí? O sea, la tecnología y la conectividad la estamos usando, pero el problema es usarla en forma equilibrada. ¿Por qué? Porque el ser humano, estamos hablando hace un tiempo, unos años de esto, está hiperconectado. Me acuerdo que en el año 2015, en agosto del año 2015, nos dieron la palabra en el monasterio de León XIII, y en el monasterio de León XIII tuvimos una conferencia donde hablamos un poco del sistema nervioso, porque es un tema que a nosotros nos intriga, lo tenemos en fase de estudio. Ahora que yo le estoy hablando de todo esto, mi cuerpo físico no es que siempre logra tener un equilibrio. Muchas veces nosotros tenemos nervios, ¿sí? Me viene como una especie de sonrisa nerviosa. Pero muchas veces nos vienen nervios, tenemos nervios, y muchas veces yo me pregunto, ¿y por qué estoy nervioso? Si, por ejemplo, yo conceptualmente, intelectualmente, entre comillas, tengo todo controlado, ¿por qué sentirme nervioso? ¿Por qué? Porque claro, porque ahí está el meollo de la cuestión, ahí está la guerra intrínseca entre comandar el sistema nervioso de parte del yo psicológico, de parte del ser. Y era como decíamos al inicio de la conferencia. Entonces el problema, pero volvamos. El problema es la hiperconectividad. Entonces nosotros hemos expresado en el mundo externo una hiperconectividad que está dañando enormemente al sistema nervioso. Quizás en las épocas antiguas se dañaba el sistema inmunológico, las pestes, los venenos, los problemas digestivos, los problemas respiratorios, los virus respiratorios, las enfermedades infecciosas. Pero hoy día hay un enemigo secreto, silencioso, escondido, traicionero, malévolo, que daña al ser humano, y el ser humano no logra, porque no tiene ese grado de despertar, no logra darse cuenta que lo están dañando. Y eso se llama la hiperconectividad, o sea, aquella persona que está todo el tiempo conectada, todo el tiempo. Ya eso, el sistema nervioso se le va formando como un molde en el cual su química y sus neurotransmisores necesitan esa hiperconectividad. Hoy día ya los científicos están hablando de la droga tecnológica, de la droga cibernética. En estos días salió a la luz una noticia, claro, las noticias son las tenemos que tomar con pinzas, pero salió a la luz una noticia que un creador o un inventor de ciertos mecanismos del Facebook, creo que fue el inventor, no quiero equivocarme, discúlpenme, creo que fue el inventor del me gusta del Facebook, él decía que se había dado cuenta, se retiró, parece que se está retirando de todas esas cuestiones, y que él se había dado cuenta que el me gusta del Facebook había alterado la conducta humana. Y es obvio. No, discúlpenme, porque yo sé que esto muchas veces hiere a muchas susceptibilidades, pero lo estamos hablando de hace un poco de años. Y no es que no lo vamos a usar, no es que la conectividad no la vamos a usar, porque aquí ahora en este momento la estamos usando. El problema es hiperconectarse. Imagínense que ya los otros días cuando estábamos en la convivencia de la inauguración del monasterio Rajo Orcú en Uruguay,
leía unas noticias que decían, ya cuando eso sale, imagínense cuando eso sale públicamente en los periódicos, imagínense el avance que ya tiene esa línea de investigación. Decía que ya habían hecho el primer implante de una bacteria que cambia de color según los sentimientos de la persona y que esa bacteria es una bacteria que está insertada en un chip y ese chip está insertado en la epidermis, en la piel de la persona. Y que ya se están haciendo los primeros análisis y los primeros experimentos. Y eso ya lo venimos diciendo, que si esta humanidad tuviese tiempo, que es lo que parecería que no va a tener, los implantes de la tecnología en el sistema nervioso humano van a ser una cuestión prácticamente normal, prácticamente común. ¿Por qué? Porque la humanidad en apenas 10 años, en apenas 15 años, ya es normalmente común vivir pendiente de ese aparatito que entra en la palma de la mano que se llaman los smartphones. Evidentemente estamos siendo cocinados como el sapo hasta que cuando no sintamos más el calor del agua vamos a estar prácticamente cocinados. Como se dice en la jerga, en Uruguay estamos en el horno. Vamos a ir dentro de unos instantes a las preguntas y tendríamos muchísimo más para poder compartir y para dialogar. Hay algunas brebajes, algunas hierbas, algunas pócimas que se pueden usar para tonificar el sistema nervioso. No necesariamente tomarlas cuando uno ya está mal, porque tomarlas cuando uno ya está mal es para poder repararlo, pero muchas veces uno está normal y puede utilizar esas hierbas, que ya todos ustedes las conocen. Son hierbas muy famosas. Hay diferentes formas de prepararlas. La clave en el uso de esas hierbas es la tenacidad, la perseverancia, porque si la tomo 1 o 2 veces no se logra el efecto, pero si la tomo secuencialmente por 2 meses o por 3 meses, uno inicia a sentir de a poco los efectos. No es que voy a tomar la tintura de valeriana exclusivamente cuando estoy un poco nervioso. ¿Sí? Me llama la atención decir en la conferencia de los nervios estoy nervioso. Pero es así. O sea, no es que vaya a tomar la tintura de valeriana solo cuando esté nervioso. La puedo tomar todos los días, durante 2 o 3 meses. Y el sistema nervioso va obteniendo una química biológica, física, humana, que le permite tonificarse. Entonces la tenemos que tonificar de la parte humana y lo tenemos que tonificar de la parte psíquica. De la parte psíquica nosotros tenemos 2 sistemas nerviosos, por decirlo de alguna manera. Perdónenme los médicos que veo, me parece que había algún doctor conectado. No sé si estaba el doctor de Bolonia o la doctora de Alemania, que le mandamos un saludo cariñoso. Espero que le haya ido bien en la conferencia. No sé si la da el 20 o la dio el 15, o si el doctor la dio el 15 y la doctora el 20, no me recuerdo, pero les deseamos lo mejor. Entonces, cuando uno utiliza sustancias físicas, pero también tiene que utilizar sustancias digamos, situaciones, provocar situaciones que le permitan tonificar el sistema nervioso de la parte energética, psíquica. La transmutación, la respiración, la inspiración, la música, el relax, la meditación, la calma, la mantralización, evidentemente son cosas necesarias. Y decía, nosotros tenemos dos sistemas nerviosos, por decirlo de alguna forma. No es tan así, pero por decirlo de alguna forma. Tenemos uno que es autónomo. ¿Sí? Entonces, él tiene una inteligencia, ese sistema nervioso autónomo tiene una inteligencia que él realiza sus funciones más allá de la voluntad humana que nosotros tengamos. ¿Sí? Por ejemplo, si uno quiere que el pelo le crezca, uno por más que haga fuerza, el pelo no le crece. Si uno quiere acelerar la digestión, por ejemplo, si uno come cierta comida, eso tiene que estar en el estómago. El estómago es como un lavarropa. Lo va a batir, lo bate, le mete el jugo, el ácido clorhídrico, lo bate, y es como un lavarropa que va y viene, es uno de los músculos más potentes del cuerpo. Pero si uno dice, no, voy a acelerar, voy a dejar que en vez que el alimento esté 1 hora en el estómago, quiero que esté 5 minutos, no puedo. Los movimientos peristálticos, el batir del corazón, el sudor, todos esos aspectos son autónomos.
Hay aspectos autónomos en reposo, que es el parasimpático, y hay aspectos autónomos cuando uno está en vigilia, que es el simpático. Pero después hay otro sistema nervioso, podríamos decir paralelo, que es el sistema nervioso de interacción a voluntad en nuestra vida. Ese sistema nervioso actúa a voluntad, o sea, lo gestiono yo a voluntad. Y eso ahí entramos en un tema muy, muy interesante, que es el tema de las relaciones humanas. El tema de las relaciones humanas es uno de los temas en los cuales uno tiene que controlar el sistema nervioso. Ayer, que teníamos nuestra reunión habitual de los días sábados, y estábamos aquí en el centro, en el Lumicial, que se llama Minerva, aquí en el monasterio, y estábamos dialogando con algunos compañeros acá, y uno me decía, ¿y cuál será? Me preguntaba, ¿cuál será la vida ideal social en una sociedad de oro? Y entonces era una pregunta interesante. Entonces yo reflexionaba y le decía, en una sociedad de oro, primero que no existen las grandes ciudades, segundo que vivimos una vida en un ritmo mucho más sereno, equilibrado, lento. No sé si lento, en la velocidad justa. En cambio hoy nosotros estamos acelerados, hiperconectados, activos, estimulados completamente, dañando la posibilidad de que nuestro Padre, nuestro ser, nuestras virtudes se expresen. De ahí que está ganando tanta popularidad la meditación trascendental, las técnicas del yoga, las técnicas de respiración, los ejercicios, el prana, la vida. Gana terreno, y gana terreno, ¿por qué? Porque se necesita, o si no lo hago eso, o tengo que consumir un psicofármaco, un fármaco, una droga o algo que le permita mantener a ese individuo la hiperconectividad, o tendrá que ser el deseo desmesurado de un yo psicológico por vivir. Es dificilísimo entender el ritmo de vida de una persona en esta sociedad, qué es lo que busca. Y si hay un yo de la codicia que busca dinero, bueno, ese yo de la codicia que busca dinero le dará la sustancia química al sistema nervioso para que viva una vida de estrés y la soporte hasta que explote. Pero nosotros tenemos que buscar esa paz, esa inspiración, esa soledad, la música, la alegría, las buenas conversaciones, los momentos de soledad, relacionarnos en una medida justa con los seres humanos. No siempre los seres humanos podemos estar continuamente hablando los unos a los otros. Muchas veces tenemos que tener momentos de paz, de tranquilidad, de serenidad. Porque si no fuera así, evidentemente nuestro sistema nervioso va a colapsar. Entonces, esto es un poco las cosas que nosotros queríamos compartir. Sabemos que el sistema nervioso se basa en lo que son neurotransmisores. Los neurotransmisores, el ser humano inteligentemente, en forma maligna, los ha sintetizado para inyectarlos en el cuerpo, en el sistema nervioso. Y ahí vamos a encontrar las diferentes sustancias más reconocidas. Claro, imagínense el alcohol. El alcohol es un neurotransmisor. El neurotransmisor se llama, no importa el nombre, pero se llama etanol. Y el alcohol, que es una fermentación que existe natural en la vida, cuando es una fermentación natural, evidentemente en la mayoría de los casos beneficia. Pero una destilación profunda, casi artificial, de diferentes vegetales, producen alcoholes de 40, de 50, de 60 grados. Me recuerdo una vez que fuimos en un paseo a Roma con un grupo acá de cursillistas, o no sé si, no, me parece que era en la época que estábamos tratando de construir este monasterio. Y fuimos a dar un paseo a Roma y en un momento entramos a un lugar que tenía un cartel grande que decía Absintia, que eran 90 grados. Y te la daban para probar. Entonces, evidentemente, me dio esa intriga de ver qué era un alcohol de 90 grados. Y entonces me dije a mí mismo, voy a hacer lo siguiente, voy a entrar y me voy a mojar los labios. Te lo daban en un vasito, te daban
Entonces la muchacha ahí que estaba ahí me sirvió en un vasito, pero me sirvió menos de un dedo. A lo que yo le dije que no lo iba a tomar, que solo me iba a mojar los labios. Era un alcohol de 90 grados, hecho en base a una maceración de Absinthe abstinium, del ajenjo, que es psicótico. Y evidentemente me mojé los labios y estuve como una hora con la cabeza grandísima, hinchada. Evidentemente esos alcoholes el ser humano los sintetizó y los procesó y los metió en el cuerpo humano porque eso le hace sentir al ser humano un relax aparente, una lentitud. El etanol enlentece el sistema nervioso. Pero está la cafeína, la mescalina, la psilocibina, la atropina, la nicotina, que viene de los cigarrillos, la muscarina, los alucinógenos. El ser humano, la cafeína, no sé si la dije, el ser humano ha tenido una capacidad maravillosa, y lo hemos hablado muchas veces, esto, y perdonen que sea reiterativo, ha tenido una capacidad maravillosa para sintetizar todas las sustancias que alteran el sistema nervioso. Y la pregunta es, ¿por qué? Y bueno, en eso estamos, en investigación, en reflexión. Bueno, podríamos seguir, pero vamos a darle paso a las preguntas. Les doy las gracias anticipadamente por habernos escuchado. Les deseo lo mejor. Les deseo que estas pequeñas palabras sean simplemente un motivo de reflexión. Acuérdense que no estamos solos, que estamos todos juntos tratando de emanciparnos. La vida es prácticamente un soplo. 50, 60, 70, 80 años no es nada. Nos estamos viendo una y otra vez, venimos a realizar diferentes experiencias de vida, generando lazos de amistad, lazos de simpatía, en ocasiones lazos de amor, con muchos hermanos que nos permiten compartir este camino de la vida, que tenemos esta enseñanza y que tenemos esta capacidad de reflexión, que no tenemos la certeza de muchas cosas, pero que sí tenemos una certeza, que el espíritu, que la divinidad, que el alma, que la esencia, que las virtudes divinas son la cosa por la cual vale la pena luchar en esta vida. Todo lo demás es pasajero, todo lo demás viene y va, todo lo demás aparece y desaparece. Pero eso que siempre queda en nosotros, que es la experiencia del ciclo de la vida, que se acumula a través del sistema nervioso en nuestro Padre, eso es lo que vale la pena. Y muchas veces tenemos sufrimientos y dolores, y muchas veces tenemos alegrías y placeres. Pero también esas son dos caras de la misma moneda, que son las experiencias de la vida. Así que yo les deseo lo mejor, quiero que todos sigamos adelante. Hemos tenido este año que ya está finalizando, un año maravilloso, donde todos juntos y todo el pueblo gnóstico hemos podido cristalizar en Uruguay un nuevo monasterio. Venimos cristalizando en apenas 4 años 3 monasterios. Creo que estamos dándole a la respuesta o le estamos tratando de responder a nuestra conciencia y a los efluvios del Cristo y de la conciencia y de la vida para poder tener con fe y con vibración y con armonía a la mayoría de las personas y de los humanos que quieren realizar su obra espiritual. No somos ningunos tontos, perdónenme la expresión. Hoy hemos analizado pequeñas cosas de la vida, pero sabemos muchísimas cosas de lo que el enemigo secreto y la humanidad está padeciendo. Nosotros tenemos que ser inteligentes, porque Acuario es la era de las conspiraciones, pero hay conspiraciones ciertas y conspiraciones falsas, porque la mente muchas veces engaña a sí mismo y a los demás. Pero tenemos que ser inteligentes para poder pasar desapercibidos muchas veces en ciertas ocasiones de la vida, que si no fuera así nos expondríamos inútilmente a ciertas arremetidas que no tienen sentido y que no necesitaríamos nosotros luchar contra cosas que tienen que ser ignoradas. Muchos me entenderán, quizás no, pero siempre vamos a tener oportunidad para poder seguir dialogando, si así la vida y Dios nos lo permite. Así que muchas gracias y vamos a pasar en este momento a... Discúlpenme que estoy viendo acá. Vamos a pasar en este momento a ver si encontramos algunas preguntas. Bueno, vamos a ver, vamos acá. Dice, la clave para nosotros, Néstor. ¿Sí? Nos escribe Néstor Grullón. ¿De dónde nos escribe? Dice, saludos, muchas gracias. La clave para nosotros es cuidar y enseñar a los demás a cuidar el sistema nervioso y sus variantes. En primer plano sería la correcta digestión de las impresiones. Claro,
Sí, porque las impresiones nos permiten, las impresiones nos permiten tener un sistema nervioso tonificado. Ahora, el punto sería que la digestión de una impresión necesita un esfuerzo psíquico. En este caso sería que nosotros tendríamos que aprender a seleccionar las impresiones, aquellas que podemos. Porque si uno va caminando por las calles de su ciudad y en un momento ve que hay una persona que está golpeando a otra, esa impresión yo no la pude seleccionar, la vi y ahí la tengo que transformar, sea buena o mala. Ahora, la clave para tonificar el sistema nervioso en este sentido de esta pregunta que nos hace Néstor es la digestión de las impresiones, pero también la selección de las impresiones. Rafael nos pregunta, bueno, este me parece que viene del Brasil, nos pregunta, ¿cuál es la relación entre la serotonina y los nervios y neuronas? Bueno, eso sería muy largo explicarlo, pero la serotonina es un neurotransmisor que nos permite conciliar una tranquilidad y una paz interior. ¿Sí? Es un precursor de la paz interior, de la tranquilidad y de la expresión del ser. La serotonina está íntimamente ligada a los mecanismos del sueño, igual que la melatonina. Los mecanismos del sueño fisiológico es cuando el sistema nervioso está saturado y se tiene que limpiar porque tiene muchas escorias nerviosas, energéticas, entra en interacción con el vaso. El vaso produce una manifestación, digamos, endocrina de sueño biológico, porque el vaso está ligado al cuerpo vital, y se le produce el sueño. Y en el sueño interviene la parte del sistema nervioso de reposo, que es el parasimpático, y regenera y reprocesa toda la parte biológica y psíquica. Por eso el viejo dicho aquel que dice lo voy a consultar con la almohada. Por eso muchas veces uno no debe reaccionar en forma impetuosa en el momento a ciertas acciones de la vida, debe dejar pasar un día o 2 días, una noche o 2 noches, porque en el horario en que el cuerpo físico está en reposo, el sistema nervioso trabaja regenerando, resolviendo muchos problemas y muchas situaciones. Descarta las cosas que no puede solucionar, no le hace ocupar espacio a la parte en el cerebro, digamos. Bueno, Eduardo de Chile dice, hemos visto equilibrar el sistema nervioso en la parte interna, pero mi pregunta es, ¿qué tratamiento recomienda para la parte física que sean más eficientes, dando su punto de vista? Bueno, era lo que decíamos, las hierbas, el sistema nervioso, en la parte física le aconsejo hierbas, que ya las conocemos casi todas, que son la valeriana, la melisa, el toronjil, la pasionaria, el naranjo amargo, ciertas plantas que tienen que ver con las flores de color violeta, ¿sí? Las rosas tonifican el sistema nervioso, y entonces uno la tiene que tomar en tinturas, en tisanas, en preparados. Nosotros hacemos aquí una maceración de plantas nerviosas en un vino de 15 grados para poder extraerle con pequeña gradación alcohólica, le podemos extraer a esas plantas el principio activo y bueno, uno toma esas maceraciones en vinos de 15, 17 grados, le permite a uno a través de eso tonificar el sistema nervioso con sustancias biológicas. Después precisa calcio, magnesio, fósforo, complejo B. Bueno, dice Isadora, que no es Isadora, es Cecilia. ¿Cómo hacer cuando uno se quiere parar de tomar fármaco para el sistema nervioso, pero siempre que se suspende el mequesón se pierde el control, se desequilibra? Cuando uno está dependiente de ciertos fármacos para el sistema nervioso, eso hay que tener mucha paciencia, mucho cuidado. Siempre hay que estar controlado por un profesional, ponerle mucha fe a ese profesional. Y hay métodos en los cuales se va haciendo una reducción muy sistemática, que puede durar 1 año, puede durar 2 años, hasta que la persona va obteniendo una curación de su sistema nervioso y se va desprendiendo muy lentamente de los psicofármacos, pasando de psicofármacos que son apenas experimentales
a psicofármacos que ya han sido muy experimentados, como las benzodiazepinas, pero con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, y seguir una vida, tratar de realizar una vida lo más armoniosa posible, y no preocuparse, porque vi más adelante otra pregunta, no preocuparse que eso le va a quitar la expresión de su ser. Simplemente es una experiencia de vida que la va a tener que realizar, y que si su ser así lo quiere, la persona evidentemente va a atravesar esa situación y lentamente se va a ir mejorando. Bueno, no sé si me salté alguna pregunta. Dice, ¿hay alguna práctica que se aplicar a los niños pequeños para ayudarlos a la sanidad de sus nervios? Ya que la superexposición a diversos tipos de estímulos mentales le dejan muchas veces hiperactividad. Claro. Y bueno, es todo lo que hemos dicho, tratar de que ese niño tenga un control más riguroso de esa hiperconectividad, de la tecnología, del acceso. Imagínense los niños viendo hoy los dibujitos animados que cambian 10, 15 imágenes por segundo. La corteza cerebral se les va irritando, como a todos nosotros. Ya hoy cuando uno mira una película o una serie o un film o lo que sea, es hiperactivo, es hiperconectivo, es millones de estímulos. Antes quizás uno veía una película de Chaplin del 1920 y estaba en la misma escena como por 3 minutos. ¿Sí? Entonces todo eso nos va irritando, controlarle la exposición a los estímulos. ¿Sí? Hay una planta que ayuda mucho a los niños, que es la ruda, y utilizada muchas veces como almohada. O sea, pedacitos de ruda o pequeños hojitas de ruda en la almohada. Eso le permite a los niños y muchas veces a los adultos obtener una tranquilidad al sistema nervioso, haciéndole el trabajo elemental de la ruda. Bueno, Matías dice, es paradójico, las drogas dañan el sistema nervioso, pero hay personas que buscan a Dios a través de las drogas. Claro, es una paradoja. Porque las drogas todas alteran el sistema nervioso. El problema sería tomar una droga sin ego y tomar una droga con ego. Claro que es una contradicción una persona que va a tomar una droga si no tiene ego, no la toma, considerando droga una sustancia que altera el sistema nervioso. ¿Sí? Entonces ahí hay mucha tela de donde cortar, como decía el maestro Jasmine. O sea, hay mucho para hablar, mucho para decir. Dice Charles que le mandamos un saludo y ya nos estamos despidiendo. Vamos una hora abundante de transmisión. No quiero abusar de ustedes. Dice, el tema de las nuevas sinapsis, ¿podría nos explicar más sobre cómo se pueden hacer de forma más rápida? El tema de la nueva sinapsis. Las nuevas sinapsis, no sé a qué se refiere. Charles me aclara. La sinapsis es una conexión de neurona a neurona, pero nosotros al revés, no es que la queremos hacer más rápida. Queremos que tenga la velocidad justa. Los sistemas nerviosos tienen cierta velocidad de transmisión. ¿Sí? No puede ser ni más lento ni más rápido. Tiene que tener la velocidad justa para poder darle la experiencia de vida. Acuérdense que el sistema nervioso es como si fuera la herramienta que le permite al espíritu ver la vida. María Florencia, muchas gracias. Me quedó claro, la materia prima de la conciencia sería la energía sexual transmutada, porque esa energía, si no la utilizamos, perjudicaría el sistema nervioso si se reprime. Claro, sí. Bueno, en la gnosis, en el camino espiritual, siempre está el filo de la navaja. Entre el correcto uso, la transmutación correcta, o el mal uso o la represión. ¿Sí? La represión de la energía sexual es un trauma. Y ese trauma, evidentemente, produce una alteración del sistema nervioso. La Alejandra, que le mandamos un saludo, esa gelatina de la que habló se puede también percibir en el físico, o sea, como extensión de los cuerpos internos, como un órgano fluido que hace sentir a los que los nervios en conjunto dan a transmitir. Claro, es el cuerpo vital. El cuerpo vital es la percepción del fluido, de esa sustancia o de ese fluido, de esa gelatina del sistema nervioso. El cuerpo vital es percibible a nivel físico.
Y acuérdense lo que dice la enseñanza, que muchas veces puede parecer ciencia ficción, pero que los cuerpos de la próxima raza serán etéricos. Y lo más parecido que nosotros tenemos en el físico es una especie como de gelatina energética vital, una cosa algo así. Eso seguramente le gusta a Alejandra porque le gusta acuñar conceptos nuevos y entonces eso es un concepto nuevo a investigar y estudiar. Nosotros si no tenemos conceptos o no tenemos preguntas o no nos hacemos preguntas en la vida, no vamos a poder nunca saber nada. Tenemos que investigar. En estos días hablábamos también con otros hermanos y entonces le decía que yo estaba sospechando que la vida era infinita, que antes yo pensaba que la vida era casi infinita, que era un camino muy, muy largo de sucesivas existencias, mundos, y ahora estoy casi sospechando como que la vida es infinita, no como un consuelo, sino que me he dado cuenta muchas veces que la mente es la que pone límites y pone inicio y fin, pero conocer el inicio es tan difícil como conocer el fin. Entonces, esos conceptos y esas investigaciones son las que nos hacen dar nuevos impulsos a las ganas de experimentar y de vivir. Bueno, Lidian dice, ¿cómo actúa la depresión en el sistema nervioso? Bueno, la depresión es un desequilibrio de ciertos neurotransmisores. Biológicamente, la depresión es que hay, como me preguntaron hoy y hablaron hoy de la serotonina, la persona no logra, el sistema nervioso de la persona no logra retener la serotonina. Y entonces le produce una depresión que es una falta de interés en la vida. Esa falta de interés en la vida es evidentemente una enfermedad del sistema nervioso y es una experiencia de vida también. Es una experiencia de vida. Claro, es una enfermedad de la época. ¿Por qué? Porque cuando el sistema nervioso se satura, se deprime. ¿Sí? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Nosotros venimos, se los digo por experiencia personal, y no quiero ni hablar de mí, ni contar mis penas, ni mis cuitas, pero nosotros venimos de unos meses de hiperactividad en relaciones humanas con hermanos, y para eso estamos. Queremos hacer eso y para eso estamos. Pero tenemos que también tener nuestros momentos de soledad, porque si no fuera así no podríamos resistir. Y eso es ciertos desequilibrios que se producen en la química del sistema nervioso. Gabriel Arienti, que le mandamos un cariño muy grande. Si uno dañó su mente, vamos a responder unas pocas más porque si no, no queremos abusar de ustedes. Dice, si uno dañó su mente, sea con drogas o con las heridas mentales, ¿cómo puede solucionar? ¿Y cómo el magnetismo, la teurgia lo puede ayudar? Bueno, toda enfermedad y todo dolor y toda herida se puede curar. Para Dios no hay nada incurable. La clave de poder regenerar la mente y el sistema nervioso es lo que hemos dicho en esta conferencia. ¿Sí? Y me recuerdo que el venerable maestro Lasmi nos hablaba mucho de porque me hizo acordar acá Gabriel cuando dice del magnetismo, nos hablaba mucho de cómo magnetizar agua y darla de tomar al enfermo, y también nos habló mucho de la respiración y de los diferentes tipos de respiración. Entonces, con los diferentes tipos de respiración, que eso se puede obtener en conferencias y en libros que ya están escritos. Hemos escrito por ahí un librito que se llama 7 medicinas y ahí hay muchas de estas cosas que estamos hablando, porque hacemos mucho énfasis en el sistema nervioso. Después hicimos un segundo libro que se llama Apuntes sobre la desintoxicación, donde hablamos un poco más sobre el sistema nervioso. Y ahora tendríamos una secuencia de un otro librito que quizás algún día salga, que habla mucho de los síntomas del dolor, como hemos dicho, del dolor físico y del dolor moral, completando una serie de información. Entonces muchas veces nosotros para poder ser más prácticos en las respuestas, escribimos estos folletos o estos libritos para que ahí esté la información cuando la buscan. Acá hay una pregunta un poco larga y estamos ya, me viene cosa porque hace mucho que ya estamos en la conexión, pero dice,
Bueno, estimado maestro, infinitas gracias por la conferencia. Me ha hecho recordar de la importancia de que nosotros tengamos claridad del valor de vivir una gnosis biológica, como nos decía el mismo maestro Lamy. En los días de hoy, toda la sociedad está organizada en una manera que lleva a los seres humanos a constantemente excitando el sistema nervioso. Correcto. En especial en las grandes ciudades, sí. Con eso tenemos un gran prejuicio y un obstáculo. A realizar una obra espiritual. Entonces hay que buscar una compensación, no solamente por medio de la meditación, relajación, sino que queda muy claro la necesidad de cambiar nuestra conducta diaria para no dañar nuestro sistema nervioso. Muchas gracias, maestro, por la oportunidad, de esta enseñanza tan práctica y sencilla. Gracias, Luis, es una expresión de Luis, estamos muy de acuerdo. Estela Maris, de España, Valencia, de la época de las naranjas, me parece que es ahora. El remedio para que el sistema nervioso no tome la forma del ego, y supongo que es el rasgo psicológico brutal, es el despertar y luchar contra ese rasgo. Claro, sí, claro, es el trabajo interior, la voluntad, el despertar, y después del despertar no solo es necesario el despertar es el primer paso, porque si no despierto no me doy cuenta. Después del despertar viene el problema de la voluntad, que es sobreponerse a eso. Hay muchos hermanos en el pueblo gnóstico, perdónenme que hable así, muchísimos hermanos que están muy despiertos, pero que les falta mucha voluntad. Han tenido un gran trabajo y vienen muchos hermanos hasta con grandes porcentajes de despertar. Pero ese porcentaje de despertar, muchas veces, si no tengo voluntad para hacer lo que mi conciencia me dice porque está despierta, es perjudicial. ¿Cuál es el rol que juega la personalidad en relación al desequilibrio del sistema nervioso? Bueno, la personalidad es la que genera lo que hablamos, que genera las estructuras, los complejos, las manías, las costumbres, los hábitos, los diferentes comportamientos de Gray. Entonces todo ese mecanismo de la personalidad está basado en un uso recurrente del sistema nervioso que lo lleva a tener un molde. Ustedes vieron cuando el maestro Samael dice que la cara de los humanos, los rasgos faciales, están determinados según la característica psicológica de la persona. Imagínense que si eso sucede en la cara, que ya es física, imagínense en la parte del sistema nervioso, que está entre el físico, el vital y la psiquis. ¿Sí? El estudio, por ejemplo, en la medicina antigua de las líneas de la mano o de la iridiología, se sabe que las líneas de la mano y las manchas o las formas de las líneas del iris humano son un reflejo del sistema nervioso. Las líneas de la mano pueden cambiar y el iris puede cambiar porque las células que llegan como terminaciones a las líneas de la mano y al iris se van reagrupando según cómo esté el sistema nervioso. Juan de el Lumicial Moria estamos hablando, sí, de Juan, pienso que sí, que estamos hablando de Badajoz. Espero que ya Marcelo y Laura se hayan comunicado. No he tenido más noticias de Marcelo y Laura, que estaban ya viajando en estos días. Deberían estar ya instalados en Portugal y se iban a comunicar con ustedes. Dice, ¿por qué se considera el deporte? Pero después abajo dice Matías Zamora. ¿Por qué se considera el deporte u otras actividades cuando es excesivo una droga? Edith. Mire, esto es una mezcla interesantísima. El titular del Facebook es Juan Sánchez. Matías Zamora escribe y la pregunta la firma Edith. Porque cuando uno hace mucho deporte, el deporte genera un neurotransmisor que es una hormona o un neurotransmisor del placer y entonces eso se manifiesta como una adicción. Entonces, por ejemplo, hay personas que corren, que hacen mucho deporte porque si no lo hicieran, no tuvieran o no tienen esa química del sistema nervioso que son ciertos neurotransmisores de la dopamina, la serotonina y otros neurotransmisores y sienten ese placer, entonces el sistema nervioso y el cuerpo les pide ejercicio para sentir ese placer. Es lo mismo que una droga, que el café, que el alcohol, que el cigarrillo y que la hoy día droga tecnológica. La Isis nos dice, muchas gracias, preciosa la conferencia, nos inspiró muchísimo esas pequeñas cosas de la vida que no vemos, es lo que necesita la humanidad a manera de conferencias públicas y hablar sobre la necesidad de meditar y conectarse con la parte divina.
Mire, muchas veces las cosas simples de la vida y los comentarios simples son los que nos dan una caricia del sistema nervioso. Mire, por ejemplo, yo le digo, mire, está, el titular es Juan, escribe Matías y firma Edith. Son cosas simples de la vida, pero son cosas amigables que nos hacen sentirnos más tranquilos. ¿Sí? Uno dice, Estela Maris de España, de Valencia, están en este momento en plena recolección de la naranja. Eso nos tranquiliza el sistema nervioso. ¿Sí? Nos hace más tranquilos, más serenos, más humanos, más comprometidos con la experiencia de la vida. Bueno, es muy largo, yo no quiero abusar, pero tampoco quiero dejar sin responder preguntas, así que si por favor ya podemos omitir las preguntas mejor para poder darle respuesta a todas. Dice Helen de Uruguay, decía que estaba en la ciudad vieja, me pareció. Maestro, gracias por el compartir. ¿Puede decirme qué problemas del sistema nervioso puede desencadenar en enfermedades del sistema circulatorio? Gracias y bueno, y saludos a Margarita. Gracias. Cualquier enfermedad del sistema nervioso desencadena en problemas del sistema circulatorio. El sistema circulatorio normalmente sufre mucho con la falta de caridad. Perdónenme que le hable así, pero la curación para el sistema circulatorio es ejercer la caridad. Valeria Vecchio, creo que está en Trinidad, dice, respecto a las enseñanzas que nos dan los venerables maestros de salirnos de los sistemas, ¿eso tiene alguna relación con el sistema del cuerpo? Con los sistemas del cuerpo. Dios le pague con la inspiración que nos da en nuestro camino, muchas gracias. Los sistemas del cuerpo son sistemas, pero no caducos. Son sistemas en el sentido positivo de la palabra. Ellos funcionan en extrema jerarquía, orden, armonía. En cambio, los sistemas del mundo son sistemas que ha construido el ego para poder seguir sobreviviendo hasta llegar a la autodestrucción. Acá tenemos a user 2313413, que me parece que es Anselmo porque sí firma Anselmo. Saludo cariñoso para Anselmo, muchas gracias. Y nos dice, ¿el movimiento físico cuánto sirve? Muchísimo. El movimiento físico sirve muchísimo para el sistema nervioso, equilibrado. Correr, caminar, hacer ejercicio, sirve muchísimo. En los ejercicios que entregó el venerable maestro Laxmi, decía que él daba una serie de ejercicios para poder utilizar ciertas terminaciones nerviosas que ningún deporte de hoy día lo hace funcionar. Y son ejercicios muy simples. El ejercicio de la tablita, ejercicios de la concentración, los ejercicios de respiración. De Canoas, Brasil, dice, la homeopatía, está en portugués. Si me das en español, sería mejor. Augusto, pero habla Ignacio de Chile, un saludo cariñoso, Ignacio. La autoflagelación en personas con problemas nerviosos es un tema muy interesante porque eso normalmente viene de traumas de la niñez, donde la persona ha sido castigada injustamente y normalmente después para compadecer a los demás o autocompadecer se utiliza la autoflagelación. Entonces yo creo que la idea sería trabajar intensamente sobre los traumas de cuando uno de niño o de adolescente lo han castigado injustamente. Néstor de República Dominicana, perdón, un saludo a la española, a la República Dominicana. Dice, como aporte se ha demostrado que la música también tiene influencia sobre el sistema nervioso. Claro, claro. El profesor Tomatís y colaboradores han demostrado cómo la música clásica tiene el efecto de recargar la corteza cerebral, en contraste con una música que la descarga en correcto, maravilloso. Sí, es así, es un aporte de la ciencia, un aporte de Néstor, y claro, la música clásica tiene una capacidad maravillosa de purificar el sistema nervioso. Fernando y Andrea, muchos saludos. No sé si en esta Navidad estarán en el avión 13 o estarán reuniéndose en Alemania algunos hermanos. Un saludo cariñoso. Un saludo también al hermano coordinador de los Estados Unidos. Muchas gracias. Alejandra, la hemos saludado. Charles dice, es que hay estudios que indican que a través del desarrollo de la inteligencia emocional se podría acelerar la construcción de nuevas sinapsis.
Ah, claro, sí, claro, hay muchas sinapsis o muchas conexiones neuronales que cuando la conciencia duerme no están activas. Gnósticamente, digamos que lo que hoy se conoce como inteligencia artificial, inteligencia emocional, gnósticamente sería el despertar de la conciencia para establecer relaciones humanas de emociones armoniosas, de cariño, de amor, de comprensión, de tolerancia. Y entonces eso genera nuevas sinapsis que no son usadas en forma, digamos, ordinaria por el ser humano. No solo pasa con el sistema nervioso, sino que pasa con el sistema, a medida que va bajando del sistema nervioso hacia el sistema óseo, vamos pasando por el sistema linfático, el sistema circulatorio. El sistema circulatorio, cuando la conciencia está dormida, funciona de una manera. Cuando la conciencia está despierta, funciona de otra manera. Los vasos sanguíneos se llenan para alimentar los órganos cuando la conciencia despierta en forma distinta. Es un mecanismo solar, ¿sí? Porque el que hace que los vasos sanguíneos se llenen es la energía del sol. Bueno, Lidia, muchas gracias. Gabriel, muchas gracias. Bruna, también gracias a ustedes. Muchas gracias. Acá dice Gabriel, dice la Luana. Ah, porque se ve que están en una computadora y hay varios en una computadora, entonces escribe la Luana, que le mandamos un saludo cariñoso a Luana y a todos los hermanos del Brasil que estuvimos compartiendo el curso aquí en el monasterio, los recordamos con mucho cariño. Y dice, ¿cómo se procesan las enfermedades hacia las otras partes del cuerpo a través del sistema nervioso por ese fluido que se ha formado y densificado? Depende del yo psicológico. Podríamos hacer una clasificación de muchos yo psicológicos que actúan en el sistema nervioso y después van pasando a los demás sistemas. Por ejemplo, podríamos decir que la codicia inicia por un estrés del sistema nervioso buscando el dinero, pero después va a repercutir en forma final como una artrosis en el sistema óseo. Es un ejemplo, es un ejemplo para que me entienda. Pero la respuesta sería, cada yo psicológico, cada familia de yo psicológico pasa por el sistema nervioso y luego repercute y se refleja en una enfermedad en otro sistema del cuerpo. Un saludo a Roger. Muchísimas gracias, Roger. Ánimo adelante ahí. Sé que ahora están llegando a Casapava algunos hermanos de otras latitudes para construir ese centro de curación que seguramente va a brillar en esa zona del planeta y en el sur del Brasil. Un saludo cariñoso, un saludo para usted, su familia y para todos los hermanos que están reunidos trabajando en esa obra maravillosa. Saludos, saludos. Juan, ok, las aclaraciones. La homeopatía es una buena opción para el tratamiento y las flores de Bach que podemos tener terapias considerar. Bueno, mire, es una pregunta de Alcinar o de Luis. Yo le tengo que responder en este momento como estudiante gnóstico y como gnóstico y trabajamos con la elementoterapia, con las plantas que le dije en la conferencia y hay otras también, plantas que también sirven. Y con el magnetismo en el agua, con el magnetismo en el cuerpo vital y con la teurgia. Marcia, la homeopatía es bueno, la misma opción, la misma pregunta nos hace Marcia. O era la misma pregunta que Luis aclaró, o Alcinar aclaró, que hacía Marcia de Canoas, Brasil. Ok, correcto. Bueno, yo le respondería como le he respuesto como gnóstico. Muchas gracias a Rubén, que nos saluda, a todos los hermanos, a María Florencia, a Gladys, a Isis. Muchas gracias. Un saludo cariñoso a Ángelos, que está en Rusia, en Moscú. Lo hemos tenido presente en estos días y hemos estado siempre por escribirle un email para ver cómo iba y cómo estaba y cómo se sentía. Al final la intención fue buena, pero no lo hicimos. Dice que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, pero ahora la vida nos dio revancha y oportunidad, así que le mandamos un saludo cariñoso a Ángelos y a Sefiró en Moscú, en la misión. Que Dios los ayude, que Dios los guíe, que el Maestro Samael le dé la fuerza, un abrazo grandísimo y cariñoso. Y si necesitan algo y está a nuestro alcance, no duden en pedirnos. Un saludo a Juan, un saludo a todos los hermanos y en este momento estamos terminando la conferencia. Saludos también a Luana, que dice que está en Pato Branco en este momento. Aclaro, con Sinara y con Alan, un saludo cariñoso.
de los que he tenido pocas noticias de Mauricio y Katia. Espero que estén bien y que un día me comuniquen a ver qué misión les ha tocado y bueno, y ver cómo podemos seguir adelante. Muchísimas gracias a todos. Muy feliz Navidad en los hermanos que van a tener convivencias en los monasterios, en los lumiciales. Una muy feliz Navidad. Acuérdense que la Navidad es una fiesta donde una humanidad recibe un nuevo iniciado, un nuevo maestro, y por lo tanto en esa Navidad se considera la Nochebuena porque es una noche de paz y de alegría, porque viene al mundo un nuevo maestro, un nuevo iniciado a traer paz y armonía. Y eso es lo que todos nosotros celebramos en la Navidad, nosotros los gnósticos. Y un feliz año, un feliz 2018. Muchísimas gracias al maestro Michael por cedernos la oportunidad de comunicarnos con el pueblo gnóstico. Un saludo cariñoso para el monasterio de León XIII, para el maestro y la familia y para todos los hermanos que están allí reunidos. Muchísimas gracias por todo lo que están haciendo y por todo lo que el pueblo gnóstico está recibiendo. Y bueno, seguimos adelante con todo nuestro cariño y con todas nuestras ganas y con toda nuestra fe en que nos estamos ya reencontrando en el amanecer del sol de Acuario y en el amanecer de una nueva sociedad, en una nueva vida, y que tenemos que en este momento histórico soportar todo lo que podamos, porque al final vamos a encontrar seguramente esa paz que estamos ansiando y que estamos conquistando día a día a través de los detalles de la vida. Un gran cariño, muchísimas gracias, y que mi deseo es que el maestro Samael les dé la fuerza, los guíe y los proteja para seguir adelante en vuestro trabajo espiritual. Muy buenas tardes, paz inverencial. La Asociación Cultural Gnóstica Samael Laxmi presentó Aeón 13, una cita con el ser y el saber. Estaremos, Dios mediante, el próximo domingo a la misma hora y por esta misma estación. Hasta entonces.